¿Por qué ir a la escuela es una obligación? Nos preguntamos. Bueno, ir a la escuela es una obligación, ¿sí? Porque entendemos que la escuela, si bien contamos que hay otras alternativas, como formarse con nuestra familia, en un club, en una institución religiosa o en un montón de otros lugares, ¿sí? La escuela se la entiende como el ámbito, el espacio más importante para aprender y para ser educados, ¿sí? De hecho, recuerden que en la unidad anterior, cuando estamos hablando de las agencias de socialización, dijimos que la escuela era una de las más importantes de la socialización secundaria. ¿Por qué? Porque era un ámbito en donde aprendíamos a vincularnos con el otro, aprendíamos nuestra propia identidad, aprendíamos las reglas, los valores, las normas, aprendíamos la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, aprendíamos a respetar la diversidad y un montón de otras cuestiones. Entonces, ¿por qué es tan importante la escuela, asistir a la escuela? Porque en la escuela, más allá de la información que aprendamos, repito, capitales, fórmulas o cualquier otra cosa que aprendamos en el colegio, en la escuela lo que aprendemos es valores, normas y la formación personal de cada uno de los niños en cuanto a habilidades y capacidades. Entonces, ir a la escuela es importante ya que es una de las agencias de socialización más importantes. No conocemos un mundo hoy en día en donde nuestros niños no asistan a la escuela. Sin embargo, años atrás, muchos años atrás, ¿sí? Siglos atrás, la escuela no existía como la conocemos hoy en día. De hecho, la escuela tradicional como conocemos hoy en día, donde hay una campana o un timbre para que comience el recreo y para que termine, con pizarrón, con tizas, con bancos, con un preceptor, con varios docentes que dictan las diferentes materias, es un concepto medianamente nuevo. Y cuando digo medianamente nuevo, estamos hablando de siglo XVII, siglo XVIII, ¿sí? Aproximadamente, dependiendo cada uno de los continentes. En América Latina, siglo XIX, es decir, mitad de 1800. Hablamos ya de que la primera ley de educación obligatoria en Argentina data de 1884 y fue una de las más recientes en Latinoamérica. Por recientes me refiero que fue una de las primeras leyes en cuanto a la obligatoriedad de la educación en América Latina. Sarmiento fue una persona muy innovadora en materia de educación. Pero, repito, hasta estos siglos, dependiendo de cada continente, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, antes la educación no era como hoy la conocemos, ¿sí? No era obligatoria, no era universal y no se daba dentro del ámbito escolar, sino que por el contrario se daba en ámbitos distintos, por ejemplo, en ámbitos religiosos, es decir, dentro de las iglesias o de los templos, ¿sí? Y era únicamente para algunos sectores sociales muy exclusivos y que generalmente estaba asociado a los sectores más poderosos y a los que más dinero tenían. Y no solo eso, sino que era pensado únicamente para los hombres, ¿sí? Los esclavos, las mujeres, ¿sí? Las personas más humildes no tenían acceso a educación. Únicamente las personas con mayor poder económico y político, ¿sí? Hoy en día sabemos que no es así. Todos tenemos derecho a educarnos y todos tenemos la obligación de asistir a una institución educativa. Pero fijémonos que también dentro de poco tiempo este tipo de educación tradicional, como conocemos, repito, con los bancos mirando hacia el frente, un docente con un pizarrón, con tizas, con timbre, también va a cambiar. Y de hecho está cambiando. Fíjense que yo ahora les estoy explicando la clase desde el living de mi casa y ustedes vayan a saber si están en la cocina, en el comedor o en su habitación. Entonces, la educación va modificándose a medida que va modificando cada una de estas sociedades. Y eso es lo interesante de la educación, ¿sí? Bueno, seguimos hablando en el próximo video.